Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a doña Vilma Mesén por la invitación que me hizo aquí. Yo siempre me siento muy contento, no solo porque encuentro montones de caras conocidas de gente relacionada con el notariado, gente con las que he compartido también en aulas, un tiempo que estuve dando clases, y gente, notarios interesados que vienen, abogados y estudiantes que satisface mucho ver el auditorio lleno para hablar de esto. Un saludo también de mi parte muy especial a don Álvaro Rojas por habernos, por tener más bien nosotros el privilegio de contar con su presencia aquí en el colegio. Muy interesante conocer la experiencia de ustedes allá en Colombia. Sí decirle que yo creo que todos sí conocemos las notarías móviles, pero en migración, afuera de migración, es un logro que ya tenemos, pero con una muy baja calidad, va a haber que superarlas. Después le explicarán probablemente a qué se debe eso. Bueno, comencemos. El juzgado notarial es muy particular, adversado por unos, querido por otros. En realidad la labor, si a veces resulta un poco drástica, es porque la normativa que existe nos obliga a imponer sanciones casi siempre. El Código Notarial no da mucho margen como para valorar que un asunto no llegue a ser una falta susceptible de una suspensión disciplinaria. Pero en realidad también está sirviendo para sacarle el ring a algunos notarios que no deberían estar ejerciendo. También hay asuntos que tal vez son de poca trascendencia, que dentro de las reformas que probablemente vendrán en los próximos años, tal vez cabrá de alguna u otra manera que hacer algún filtro para que ciertos asuntos no terminen al final en una suspensión. Actualmente nosotros tenemos que justificar mucho cuando se pone una reprensión, un apercibimiento y no una suspensión, cuando debería ser al revés, ¿verdad? Justificar más cuando se pone una suspensión y no tanto el apercibimiento y la reprensión. Pero esos son temas que vendrán cuando se hable de las reformas que posiblemente aquí en el colegio también tendremos la oportunidad de hablar. Entonces resulta ser que nuestro principal denunciante en faltas relacionadas con la identificación de comparecientes son el Registro Nacional a través de sus diferentes registros o de servicios administrativos, creo que son los que se encargan de entregar las placas, y los particulares, o sea, gente que se vio afectada, particulares con esto. Pero el registro es la principal fuente de denuncia. Nosotros tenemos una norma en el artículo 39 del Código Notarial, perdón la presentación tan hermosa que traje, que es un documento de Word. Ayer lavé mi llave malla en la camisa que tenía y se me fue la presentación, y hoy monté algo rápidamente en Word para traer por lo menos una guía. La identificación de comparecientes nos dice el artículo 39 que se hace con base en los documentos previstos por la ley para tal efecto. Bueno, entonces hay que ir a ver qué nos dice la ley. El artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, que ahora nos refirió don Luis Alberto, nos indica que para la comparecencia notarial se requiere, es indispensable, son la letra del texto de la ley, es indispensable la cédula de identidad cuando se trata de costarricenses. También dice ese artículo por ahí que también para firmar las actas matrimoniales, ya sean civiles o católicas, y para cualquier otra diligencia u operación en el que sea necesario justificar la identidad personal. O sea, no queda otra, es la cédula. Por ahí hay gente que también ha venido al juzgado entonces a decir, mire, mi cédula está vencida, porque ahora vamos a hablar del tema del vencimiento, pero hay un artículo en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones del 94 que dice que aunque caducan a los 10 años, en el año previo a las elecciones, la cédula es válida. Bueno, es válida para efectos electorales, pero un cajero de un banco no le va a cambiar un cheque con una cédula vencida. Y así ha sido interpretado también por el Tribunal de Notariado. Ahí cuando vayamos pasando hay algunas que les voy poniendo el voto concreto donde se habla sobre el tema. Entonces, tan importante la identificación del nacional o de los comparecientes en las escrituras, que el artículo 36, que sigue ahí en el Código Notarial, nos dice que el notario está obligado a negarse a prestar el servicio notarial, o sea, está justificado a decirle que no a una persona si no logra establecer que esa persona es, sin lugar a dudas, quien dice ser. Por ahí en algún momento en la maestría de notariado alguien decía que es que se está convirtiendo entonces al notario en un perito de documentos dudosos y que tiene que saber si la cédula es falsa o no es falsa. Bueno, por ahí hay formas de tal vez salvar un poco ese obstáculo, pero el código es tajante, determinante y nos dice la identificación es sin lugar a dudas. Entonces es bastante duro. En el caso de extranjeros, vamos a ver si logro
En el caso de extranjeros, la ley nos vuelve a remitir a otras normas, porque lo que dice el artículo 85 del Código Notarial, que es el que dice cómo identificar extranjeros, es que tenemos que aplicar la identificación con los documentos también establecidos por la ley. ¿Y cuáles son los que diga la ley? Bueno, los que diga migración y extranjería, que son los documentos legales para hacer una identificación de extranjeros. Y lo que digan los tratados y convenios internacionales. Entonces, por ejemplo, el pasaporte para extranjeros de paso dentro del plazo que permite la ley, que usualmente son 3 meses de estadía en Costa Rica. El pasaporte está contemplado en la Convención de Viena y eso también sirve para identificar extranjeros. Entonces, si quisiéramos saber básicamente cómo se debe identificar un extranjero y cuándo el documento que porta es válido o no, entonces hay que remitirse a la ley de migración, que actualmente esta que está vigente es un poco más clara. Pero nada más para decirles que por ahí puse un voto, el 218-2007 lo pueden consultar, donde habla sobre el pasaporte y lo que hay que identificar con los documentos previstos por la ley, que es lo que dice las resoluciones del juzgado, porque hay gente que trae la cédula de identidad del país de origen, un carnet de seguridad social de otro país y documentos que no son los correspondientes. Pero para no aburrirlos con eso, entonces por ahí está en la Ley de Migración y Extranjería actual, que es la 8764 del 19 de agosto de 2009, que en el artículo 66 y 87, entonces ahí nos dice cuáles son la permanencia legal porque otra cosa, nadie o casi nadie cuando yo pregunto se fija si el documento que le están presentando está vigente o no está vigente cuando son extranjeros. Muchas veces si hay gente que viene para una luna de miel y se quiere casar aquí y les presentan el pasaporte, porque el pasaporte es cuando están de paso temporal dentro de esos 3 meses. Si ya llevan más tiempo, en realidad son ilegales y estarían ustedes realizando un acto notarial con ilegales, con gente que está ilegalmente en Costa Rica. Entonces hay que revisar esos artículos 66, 87, 90, 91, incluso dice cuándo se puede expulsar a una persona, cuándo no. Y ahí está muy bien regulado. Es tan importante la identificación de los comparecientes que incluso el notario está obligado a tenerlo en su presencia para que pueda también apreciar su capacidad de actuar. Que eso sabemos que han venido estableciéndose normas y disposiciones muy importantes para proteger a las personas que no tienen capacidad o que están en un momento de una incapacidad relativa, como cuando en los hospitales se ocupa ir con alguien del departamento legal, hay que firmar un registro, etcétera, para poder acompañar a una persona que está enferma o que tal vez esté mal, para asegurarse que no va a ser una persona que vaya a firmar estando incapacitada para hacerlo. Entonces, no deja mucho margen la ley como para decir el notario puede delegar en eso en terceros o puede prescindir de hacer una identificación personal de los comparecientes. Entonces ahora vengo y pongo ahí esa es la normativa, los casos usuales. Saqué 9 grupos de casos usuales que se pueden presentar en el juzgado. Ahora que estaba escribiendo un compañero me dijo, son los 9 círculos del infierno de Dante. Y yo, bueno, el infierno se le vuelve a notario porque lo va a comunicar el registro, lo comunica el Ministerio Público y lo comunica ante nosotros en el juzgado notarial. Y ahí tiene que comenzar a defenderse, porque como la ley establece una serie de presunciones, más bien notariales, de que ha hecho la identificación, el notario tiene que comenzar a tener que demostrar que sí identificó, que sí tuvo a alguien y que sí revisó los documentos que tenía a la vista. Entonces esto es bastante delicado y ahora voy a hablarles de la posición del tribunal. Yo tengo un criterio en algunas cosas un tanto diferentes a las del tribunal. No voy a entrar a discutir si es correcto o no, o qué, porque no ese es el caso, ¿verdad? Pero sí, en algunos casos de primera instancia, yo resuelvo diferente y si nadie apela, se fue con mi criterio. Ya yo sé que si va al tribunal con una apelación, probablemente el criterio cambiará y habrá una revocatoria de la resolución, que no es lo mismo que me anulen la sentencia, porque sería un asunto de criterio, no de que haya algún vicio. Primero, este caso es terrible, testimonio preparado con antelación al otorgamiento, aunque yo trabajé en oficinas notariales toda mi vida, fui así tonto, ¿verdad? Y vi muchas veces los testimonios listos, con boleta, firmados, sellados, listos, sin que estuviera firmada la escritura. Eso ocurre mucho y esa es la defensa que dice el notario en el proceso. No es mucha defensa,
¿verdad? Tenía el testimonio, en todos los casos que dice, el asistente lo tomó por error, por confianza lo presentaron al registro antes de que se firmara y después se dieron cuenta que el compareciente estaba fallecido. Lo tenía ante el grupo de documentos para presentar en el registro de la semana y se me traspapeló y me lo llevé con todo lo que había que presentar y fue hasta después que nos dimos cuenta que uno de los comparecientes había fallecido o que incluso que llevaba años fallecido. Entonces, ese caso es muy grave la respuesta y también refleja, aquí nosotros hemos tratado de manejar un orden llamado ciclo cartular, que es cómo se tienen que ir elaborando las cosas notarialmente, ¿verdad? Esto facilita, yo sé que tener el testimonio listo facilita, pero yo me pregunto a veces, y en las resoluciones lo ponemos, ¿cómo hizo una transcripción de firmas en el testimonio, ¿verdad? En el engrose, si no sabía si la persona firmaba legible, ilegible, o si no podía firmar ni siquiera, y si tenía que haber firmado, qué sé yo, con firma, perdón, con huella dactilar, y entonces el testimonio es un fiel reflejo de la matriz y hay una manifestación vertida y cubierta por la fe pública en un testimonio que no es cierto. Y si el testimonio se perdió, es peor porque todavía, o no se presentó en esas condiciones, es peor porque dice, leído a los comparecientes, estuvieron conformes, ¿verdad? Y firman en tal lugar. Ya sabemos que el tema de la unidad de acto es bastante complicado, es difícil. Los jueces no somos ajenos a una realidad también, y el país se ha complicado. Me parece que es de los temas que hay que también legislar sobre la unidad de acto, porque se está volviendo imposible que todo el mundo firme a la misma hora en el mismo lugar. Pero bueno, de momento está. Entonces hay que tomarlo en consideración. Luego, otro grupo, puse compareciente no portaba la cédula y prometió presentarla, la cédula, o llevársela después al notario. Ahí puse votos para que vean que no es mentira. Ahí están votos donde esas resoluciones que están ahí, que son todas con sanción, es porque esa es la respuesta. Mire, fuimos a hacer la escritura, la parte no andaba ahí la cédula en ese momento, nos la jugamos. Y lo hicieron. Y ahí está la sanción. La sanción, ahora después vamos a hablar cuál va a ser, es fuerte y es drástica. Usualmente no baja de 3 años de suspensión. Ahí están los votos para que los apunten por si lo quieren ver. Esos son el caso de confianza o extrema negligencia, ¿verdad? Entonces, ahí lo que debía que hacer, y hay una norma que lo obligaba, era negarse a brindar el servicio. Decir, mire, lamentablemente no se puede hacer. A veces lo hacen porque le da lástima al otro compareciente porque el negocio se le cayó, ¿verdad? O el mismo notario porque sus honorarios tampoco puede ser que las partes se arrepientan después o ya quería contar con la plata, etcétera. Y a veces eso se va develando conforme las audiencias se van realizando y se da uno cuenta que esa fue la situación que ocurrió. Luego, el punto 3, voy a ver si la página me da para ponerlo aquí. No. Similitud de nombres que confunde al notario o notaria. ¿Qué sé yo? Hay una sociedad que va a contratar y resulta ser que tiene 3 apoderados generalísimos sin límite de suma, que tienen la representación judicial y extrajudicial de la sociedad. 2 de los apoderados tienen nombres muy similares porque son padre e hijo. Entonces llega a comparecer el hijo y el notario llenó todo con los nombres del padre. Ahí es casuístico. Ahí hay que revisar si eso es cierto o no, si se trató de un simple error material, como está diciendo el notario, por una confusión, o si hubo otro tipo de cosa, pero eso se presenta. Y también se presenta cuando hay sucesorios y en el albacea, y el albacea también tiene un nombre muy similar al del causante. Y entonces se hacen actuaciones notariales que realiza el albacea, pero el notario, por error, consignó el nombre del causante actuando. Entonces, cuando entra el registro nacional, en cualquiera de sus registros, el registro detiene, ¿verdad? Ellos hacen una revisión, tienen circulares para hacer una revisión contra el Padrón Nacional y hacen la denuncia correspondiente. Entonces, tienen que enfrentar un proceso por algo tan simple como no haber puesto atención, la debida diligencia, a leer la escritura, y también los mismos comparecientes, porque en algunos casos dicen, sí, mire, el notario me leyó la escritura, pero esos vocabularios son tan extraños que yo no puse atención. Entonces hay que tratar que la gente de verdad ponga atención y lea, verificar números de cédulas, apellidos claramente, sobre todo cuando existe esa situación.
Otra respuesta: al momento del otorgamiento no tenían una computadora a mano y el compareciente era muy similar a la persona de la fotografía de la cédula. ¿Por qué hablo yo de eso? Los notarios, en sus respuestas, dejan ver que en la práctica, en la calle, como decimos aquí, nada más se verifica la cédula contra la comparecencia, pero no tienen la malicia de hacer una revisión en el registro civil para ver si el compareciente ha fallecido. Hasta hace un tiempo yo recuerdo que las anotaciones de defunciones no eran inmediatas, no sé si era de 3 meses, 2 meses, no sé cómo andará actualmente. Pero la mayoría de casos no se trata de comparecientes recién fallecidos, se trata de fallecidos de meses o incluso de años. Y el tema se da mucho para la reposición de placas o el cambio del sticker que trae la placa. La calcomanía actual que lleva también se requiere, porque eso le toca un poder a un tercero para que el tercero vaya a hacer la reposición y resulta ser que el propietario registral del carro es el fallecido y ponen un compareciente que llegó a la oficina del notario. Entonces este tema de no tener la computadora a mano me sirve a mí para darles la recomendación de que si no lo hacen, lo hagan siempre. Revisar en toda escritura que hagan que las partes sean quienes dicen ser. Además, en la consulta del registro les aparece la fecha de nacimiento y eso es muy importante porque ahí lo puse en algún momento, más adelante. Por ejemplo, hay una comparecencia que se supone que es un muchacho de 35 años y aparece nacido en 1929 en la cédula. Y el notario dice, no, mire, yo sí me dejé cédula en mi archivo de referencia, aquí está la copia y la aporto como prueba de descargo. Y vuelvo a ver la fecha, es la prueba de descargo y la fecha de nacimiento 1929. Dice, sí, usted vio la fotografía, vio a la persona, pero había una fecha de nacimiento que no concuerda con la persona que le compareció, salvo que se trate de no sé, iba a decir algo, pero mejor no. Documento vencido al momento de la comparecencia. Eso tampoco casi nadie lo revisa. Y eso ocurre mucho en los matrimonios que se presentan al registro civil. Se realiza el matrimonio y el registro civil nos denuncia, pero muchísimo. Yo diría que todos los meses hay por lo menos unas 10 denuncias que tienen que ver con notarios que realizaron matrimonios civiles con documentos de comparecientes vencidos. No se revisa, sobre todo cuando son extranjeros, no se revisa, qué sé yo, que la cédula de residencia temporal o permanente estaba vencida. Y también con nacionales también ocurre. Pero mire, se inscribió, sí, no, es que aquí no estamos hablando de una nulidad de matrimonio, estamos hablando del incumplimiento de un deber funcional, y eso es lo que se sanciona. Al ser derecho disciplinario, eso a algunos como a mí me duele mucho, porque a mí me cuesta. Ustedes no crean que somos tan sangrones a la hora de fallar. Uno dice, si en el derecho penal hay un contenido mínimo de lesión o de perjuicio, qué lástima que no lo hay en el disciplinario, porque a veces uno dice, tal vez esto no era para tanto, y se subsanó. Por eso le digo yo, ahí es un tema de reforma legislativa que tiene que haber en algún momento respecto a ciertas faltas notariales. Ahí está, esa resolución habla sobre el documento que tiene que estar vigente. Ya les hablé del punto 6, no revisó la fecha de nacimiento del compareciente en el documento de identificación. Si no lo hacían, síganlo haciendo. Es parte de la malicia que hay que tener a la hora de hacer. Mientras no tengan el sistema de identificación biométrica, hay que recurrir a todo lo posible para identificar, sobre todo porque el tribunal de notariado, mis superiores funcionales, a la hora de valorar son bastante drásticos, y ellos estiman que el artículo 39, que lástima que lo pasé muy rápido, se me olvidó este punto, el artículo 39 dice que hay que utilizar los documentos previstos por la ley y cualquier otro que sea necesario para establecer la correcta identificación. Ese cualquier otro no es que sustituya el previsto por la ley, es que si usted no está del todo seguro, ¿verdad?, o si es un compareciente que usted nunca ha visto en su vida, tiene que buscar documentos adicionales que le permitan establecer la identidad de la persona. Una vez yo trabajé también en la dirección de notariado bastantes años, cuando era la dirección vieja. En una fiscalización un notario me decía, mire, es que a mí me llamó había tenido un problema de esto, y me lo contó en la fiscalización, y me dijo que a él le llamó mucho la atención que él era de la zona sur, y llegaron a buscarlo desde Guanacaste porque él era un notario de mucho renombre,
¿verdad? Entonces, claro, lo dieron por la parte de la vanidad, del orgullo, y me vienen a buscar desde Guanacaste a la zona, hasta la zona sur, ¿verdad? Y era para una estafa de este tipo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, entonces es bueno revisar. Extravío, hurto, robo de papel y boleta de seguridad. Esta es lo más común. O sea, de todos los casos que he dicho, la del asistente que se llevó el testimonio ya firmado y listo, y esta es la más común. Todos los notarios dicen, cuando aparece un testimonio sin matriz, o que no fue firmada, o que lleva una firma falsa, que se les perdió papel, se les perdió las boletas de seguridad y el sello, o sea, se les perdió todo, pero nunca se habían dado cuenta. Otros son más ingenuos y dicen que no, que se había percatado de eso y que estuvo preocupado varios meses con esa situación, pero hay normas que exigen comunicar ese extravío. La Dirección Nacional de Notariado en sus lineamientos establece obligación de comunicar el extravío del papel de seguridad. Si se extravía papel de seguridad y no hay aviso, hay teóricamente un incumplimiento a un lineamiento, y el incumplimiento a un lineamiento en conformidad con el artículo 143b del Código Notarial permite a la dirección imponer una suspensión de hasta un mes por no haber dado ese aviso. En el caso ahí está ese 143, ahí está el B. En el caso del inciso G de ese artículo 143, que también es hasta un mes de suspensión, es cuando no se comunique el extravío de la boleta de seguridad. La boleta de seguridad, por eso siempre se recomendó por parte de la Dirección de Notariado, por mucho tiempo a los notarios, que es que, aún no siendo obligatorio tener un registro de boletas de seguridad, que sí es bueno tener un control, porque también muchos tuvieron asistentes o tienen asistentes y no se imaginan la tentación que puede ser para el asistente que en el registro nacional afuera algún gavilán, algún delincuente también puede ser por ahí, que llegue a ofrecerle una cantidad buena de dinero por un pliego de papel de seguridad del notario sellado y por una boleta de seguridad del notario. Y eso ocurre. Y sí ocurre. Entonces hay que tener cuidado y que un notario pueda tener control de decir, esta boleta la usé para esto, y estar revisando siempre el talonario, que no falte ninguna. Que sí, que llevar a cabo todos los controles y cumplir con todos los requerimientos es cansado, es difícil y requiere tiempo. Sí, el notariado no es fácil y en Costa Rica es difícil y las presunciones son contra el notario. Entonces, bueno, pero por algo en algún momento tuvo tanto prestigio, ¿verdad? Y por algo en algún momento, cuando eran menos, los notarios era también más lucrativo, ¿verdad? Entonces, creo que de alguna manera en algún momento eso compensaba. Tal vez ya la masificación profesional ha hecho que sea más difícil y que haya gente que se preste para estas cosas también. Vean que el informe de registro es 15 días. Eso es muy fácil de evadir, uno lo ve en las respuestas. Esta otra falta sí es competencia nuestra, el no avisar el registro, porque la otra es propia de la dirección, esta de nosotros no avisar el registro entre los 15 días. Si se le perdió la boleta y no sabe cuándo se le extravió y sabe que tiene 15 días para avisar, el día de ayer me percaté el extravío de mi boleta de seguridad, y tal vez tiene meses la boleta extraviada, ¿verdad? Pero lo importante es que si haya un aviso para que el registro cancele la boleta y no se vaya a utilizar. Suplantación de identidad. Algunos notarios dicen que sí les compareció alguien. Mire, llegó una persona y me enseñó una cédula de identidad. Gracias. La cédula de identidad se la presentan y ahí algunos dicen, mire, seguro fue una cédula adulterada. Dicen que eso cuesta mucho que suceda y que han ocurrido algunos casos, lo hemos visto en la prensa. Otros dicen, mire, llegó una persona muy similar a la persona de la fotografía, entonces ahí podríamos hablar que hubo omisión de hacer algunas de las cosas que hablamos ahorita, ¿verdad? Meterse al registro civil, etcétera. Pero aquí el tema que me interesa hablarles y cerrar con esto, porque son 9 puntos, ya vamos terminando, es el tema de la dificultad probatoria. Ustedes se tienen que cuidar mucho. Hay gente que me dice, mire, yo tengo cámaras, y yo filmo a la gente que va entrando a mi oficina y a los que salen. Hay gente que les ponen a los comparecientes a firmar el testimonio, aunque sea innecesario. Hay gente que lleva un registro de firmas, hay gente que toma fotos sin que los comparecientes se den cuenta. Bueno, a eso ha llegado la paranoia, ¿verdad? Pero la situación también ha llevado a esa paranoia, ¿verdad? Es difícil, entonces es un tema probatorio.
Si tienen la cédula de identidad del compareciente, a veces no tienen testigos ni gente que pueda decir que sí llegó un compareciente, porque el notario está siempre solo. Entonces es importante tener personal, gente de la oficina que nos haya firmado la escritura, que tal vez no esté solo el notario. Me parece una recomendación. Hay que tener cuidado, ¿verdad?, de las manifestaciones extraprotocolares que tienen secreto profesional, pero lo que queda en protocolo no tiene secreto, entonces la lectura de la escritura no genera ningún problema ni la firma. Entonces ahí no hay ningún problema. La otra es la situación donde dice, no, mire, sí me compareció alguien, pero no tiene ningún documento que presentar. Entonces, en estos casos, si se encuentra el testimonio y hay las grafoscópicas, usualmente sí se sanciona al notario. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vean, ese es el caso del famoso que generó que el registro tuviera que correr un poco más con el tema de la identificación biométrica, porque a Migración y al Registro Civil, el Tribunal Contencioso y Administrativo les obligó a, por si no lo saben, la historia es esta. Nosotros no, el tribunal confirmó una condenatoria a un notario por una suplantación de identidad. Tuvo que pagar una suma muy alta de dinero, entonces este notario dice, mire, la ley me está obligando a hacer una identificación sin lugar a dudas, pero no tengo los instrumentos me los tiene que dar el Registro Civil y Migración, entonces metió el contencioso y lo ganó. Entonces, por eso es que también las instituciones han tenido que correr un poquito. Hasta el momento yo no sé nada de Migración, sí sé que el Registro Civil, pues sí, está sobre eso y ya desde hace mucho tiempo. Entonces, en estos casos se condena. Entonces, lo importante es que ustedes, se les pasa una suplantación de identidad, puedan tener todos los instrumentos y las herramientas para decir, mire, sí llegó una persona, estuvo en mi oficina, me firmó, aquí está el documento que me presentó, y tener todos los elementos indispensables. Tengan cuidado cuando son comparecientes nuevos y también, aunque suena un poco feo o duro, con los extranjeros. Ahí están esos dos votos sobre ese tema. Y el otro caso, que esto es muy común lamentablemente entre notarios costarricenses, de préstamo de protocolo, o el conotariado en instituciones públicas, donde hay un notario que hace la escritura, ¿verdad?, hace todas las revisiones, y los otros conotarios que están en la distribución de honorarios, algunos omiten su cuidado, ¿verdad?, de revisar quiénes son los comparecientes, etcétera, y tal vez por ahí el notario que está encargado, el titular del tomo de protocolo, no fue tan cuidadoso y ahí se llevó a todos dentro de la misma canasta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y en el otorgamiento no presenciado, que es muy común, ¿verdad?, también existe una suspensión que es de 3 años mínimo. Entonces ahora sí les digo cuáles son las sanciones. Básicamente, si son poderes o que no son en escrituras públicas, se puede aplicar eventualmente el artículo 145, que es eso, que en el inciso 6 dice, si la ineficacia o nulidad de un instrumento público se debe a impericia o descuido o negligencia atribuible a un notario, se le puede imponer una suspensión desde 6 meses y hasta 3 años. Eso es porque ese poder no lleva, digamos, si son poderes que no son hechos en escrituras públicas o que no implicaron un testimonio. Cuando llevan un testimonio, nos devolvemos al artículo 146 y aquí sí es drástico, son 3 años y hasta 10. Entonces, si hay un testimonio falso, es el 146 inciso C, un testimonio falso, la suspensión es bastante fuerte. Ya les voy a explicar cuál es el problema en Costa Rica por nuestra idiosincrasia. Y cuando se trata de un instrumento público, que tal vez no llevaba un testimonio porque solo quedó en la matriz y no se expidió testimonio, ahí nos vamos al 145, que es ese que les dije, el inciso C, de la ineficacia o nulidad de un instrumento. Hay por ahí una discusión entre el juzgado y el tribunal de si no se debe aplicar el 144, que es una sanción más baja, de 1 a 6 meses, cuando el B se autoriza un acto o contrato ilegal o ineficaz. El otro artículo dice inválido, aquí es ilegal o ineficaz. Bueno, ahí está esa discusión entre el juzgado y el tribunal todavía. Pero eso es lo que les quería comentar para que tuvieran cuidado. Yo creo que me extendí un poquito, pero esta es la parte delicada, porque sí, nosotros todavía no tenemos ahí casos de identificación biométrica, sino esta situación que nos afecta a nosotros como ciudadanos, a la seguridad jurídica y a ustedes como notarios también, para que se cuiden. Muchas gracias.